¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Estamos aquí hoy una vez más en nuestro día 135. Durante este aislamiento te pedimos, pásalo con Jesús. No se te olvide darle like, me gusta, toca la campana, suscríbete. Estaba en la noche, momentos sin dormir, y vino a mi mente una canción eh, cantada por Rolando La Serie con la Sonora Matancera, que se llama Angustia. Bueno, los cuchitos como yo van a decir, es que eso sí era música, en cambio la de ahora, no, la de ahora también es música, solamente que no nos gusta o no Sí. nos cuadre por cuestión de la edad. Pero por ejemplo esa que dice, dame más gasolina, de pronto es que la persona tiene una camioneta Y de necesita motor gasolina. W y necesita mucha gasolina. Sí. Así que no hay ningún problema, pero es cuestión de gustos. Pero ese bolero, Angustia, entonces me hizo pensar en la situación que estamos viviendo para el día de hoy. Por eso hoy tenemos como tema, ¿cuál? La angustia. Génesis 35:3. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Génesis capítulo 42, versículos 21 al 23 dice, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Eso ha venido sobre nosotros, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén le respondió diciendo, ¿no os dije yo, no pequéis contra el muchacho, y no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José les entendía porque había un intérprete entre ellos. Están hablando acerca de la vida de Jacob, sus hijos, y de José con sus hermanos en la situación que ellos estaban viviendo. Nuestro mundo está viviendo tiempos de angustia, lo estamos viviendo cada día, cada uno de nosotros, a nivel personal y familiar, lo vemos también en medio de las noticias, a nivel local, a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Estamos todos viviendo esta situación. Así que, queridos hermanos y amigos, la angustia es, ¿por qué se está angustiado? A causa de esta pandemia que cada día vemos avanza más y al parecer de forma imparable. Este molesto fenómeno de la angustia está asociado al miedo y a la ansiedad que sentimos en momentos difíciles. La angustia es un estado afectivo que causa malestar, sensación, sofoco, sufrimiento mental e incluso tristeza. Está relacionada con el temor, o sea, con ese miedo a veces irracional, con la desesperación y en muchos casos con la incertidumbre. El miedo a la separación, el temor a perder el trabajo ahora ante esta pandemia donde muchos han perdido el trabajo Al o quedar solos, a quedar solos, el acoso del mismo trabajo, sí, sí. pensamientos irracionales e intrusivos, entre otras situaciones que pueden provocarnos angustia. Si bien la ansiedad y la angustia destacan por parecerse al miedo, son diferentes a este último en el sentido de que el miedo se manifiesta en estímulos presentes y la ansiedad o la angustia ante la anticipación de peligros futuros, indecibles, imprevisibles e incluso hasta irracionales. La angustia puede ser adictiva y útil en el sentido que es una reacción normal en nuestro día a día. Incluso llega a ser beneficiosa en ciertos contextos. Por ejemplo, al cruzar una carretera con el semáforo en rojo, pues nos mantiene alerta para que no nos atropellen. O sea que estamos pendientes Alertos, sí. y a veces cuando se viene encima los carros o alguna cosa eso nos provoca cierta angustia. Aunque sabemos que está el semáforo de pronto ahí, pero como lo vemos tan cerca, nos angustia. En primer lugar, la angustia viene por diferentes causas.
En Primera de Samuel, en el capítulo 22, versículos 1 al 2, David se fue de allí, dice la palabra, y se refugió en una cueva, en la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, entonces se fueron allá donde estaba David, a la cueva de Adulam. ¿Y quiénes se fueron? Dice la escritura, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser el jefe sobre ellos. Y había con ellos unos 400 hombres, un ejército de 400 angustiados, o sea, gente presa de la angustia. Segundo, ¿qué hacer cuando estemos en angustia? Por la situación que estamos viviendo, hay personas que expresan su angustia diciendo que si no me mata el virus, me va a matar la angustia. Exacto, la pregunta que surge en el corazón de cada uno de nosotros entonces es, ¿cómo podemos superar estos tiempos de angustia? Ahora, para superarlo, ¿qué hacen muchos? Bueno, recurren a las drogas, legales e ilegales. ¿Por qué digo legales? Porque algunos entonces en medio de esa angustia entonces van a los calmantes, a los antidepresivos, etcétera, y también a las ilegales entonces buscan otro tipo de sustancias alucinógenas. Otros recurren al alcohol. Ahora, no solo el alcohol para las manos, ahora por el COVID-19, sino también para ingerirlo y causarles borrachera y tratar de olvidar las penas. El problema es que se les olvida que las penas saben nadar. Ojo, tenga en cuenta que los tiempos de angustia también son tiempos de tentación para nuestra vida. Un ejemplo nos lo dio Jesús en el huerto de Getsemaní, en Lucas capítulo 22, versículo 40, donde él está allí angustiado, pidiendo que si es posible, pase de él esa copa. 2.1. En respuesta a qué hacer, puedes asumir una posición negativa. La experiencia negativa de Acaz, segunda de Crónicas 28:22. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la angustia y de la dura servidumbre. Entonces notemos lo que has dicho, que Acaz en este tiempo de angustia lo que hizo fue ser más infiel al Señor. Y en el caso de Moisés con el pueblo, dice que el pueblo no escuchó la voz de Dios a causa de la angustia. Ahora, unos se encierran en medio de la angustia y pierden toda esperanza, se enferman, otros hasta desean morirse, como el caso de Elías en Primero de Reyes capítulo 19 versículo 4, que dice la escritura, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y tristemente algunos lo han llevado incluso hasta la acción, se han quitado la vida, se han suicidado. Ahora, ¿qué otra cosa puedes hacer? Bueno, asumir una posición positiva. Como decías tú, unos toman una posición negativa. Ahora, puedes asumir una posición positiva y de fe. Como el caso de Nehemías en el capítulo 2, versículo 17. Dice Nehemías, entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas por el fuego. Venid, edifiquemos la muralla de Jerusalén para que no estemos más en oprobio. Entonces ve la diferencia. ¿Qué dice Nehemías? Bueno, vamos a hacerle. Hay problemas, hay dificultades y todo, pero asumió una posición positiva y de fe. Ahora también, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vuélvete al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 4 versículo 30 dice, en los postreros días, cuando estéis angustiados y todas las cosas te sobrevengan, como en este tiempo, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Entonces, esta sería la posición ¿qué? Positiva que puedes asumir. Volverte al Señor y escuchar su voz. La experiencia de David, primera de Samuel 22, 26, 24. He aquí como tu vida fue preciosa ante mis ojos, hoy así sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor, y que Él me libre de toda aflicción. Primera de Samuel 36. Y David se quedó muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo
amargo, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se esforzó en el Señor su Dios. Este es otro que tomó una posición positiva. ¿Qué hizo? Se esforzó en el Señor su Dios. Oró a él y dijo, sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor. O sea que él es muy diferente a lo que hizo acaso lo que hizo el pueblo de Israel. Ahora, el Salmo 118, versículo 5 también nos dice que en medio de mi angustia invoqué al Señor y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Y en 2 de Samuel, versículo 22, 7, en mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios desde su templo y oyó mi voz y mi clamor a sus oídos. O sea, clamemos al Señor, busquemos al Señor, que Él nos escucha. Y en tercer lugar, ¿qué? Los cristianos no estamos exceptos. Hombres de Dios como Moisés, David, el apóstol Pablo y el mismo Jesús nuestro Señor en la carne tuvieron sus tiempos de angustia. O sea que el hecho de ser cristiano no nos exime de estar en dificultades y llegar a momentos de angustia. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 4, mucha es mi confianza en vosotros, dijo el apóstol Pablo, tengo mucho orgullo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Y es un hombre de Dios, pero tiene ¿qué? Angustia. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 4 vuelve y dice el apóstol, porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir angustia, que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido como sabéis. O sea que en ningún momento la palabra del Señor ha dicho que ni ustedes ni yo vamos a estar exentos de alguna dificultad. Jesús ya había advertido a sus seguidores. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, no es para desanimarse como hijos de Dios y decir, ay, entonces, bueno, si no es cristiano, también le sobrevendrán las pruebas y le causarán angustias. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Entre el cristiano que le vienen angustias y el no cristiano que le vienen angustias. Bueno, la diferencia entre los dos está con quién vas a enfrentar las pruebas. Eso marcará la diferencia. Nosotros la pasamos con Jesús. Los tragos amargos los pasamos con Él. Los otros están en su soledad. La sombra de muerte puede ocasionar tu angustia. Salmo 55:4. Angustiada estaba mi corazón dentro de mí. Sobre mí han caído los terrores de la muerte. El Señor conoce nuestras aflicciones. Él sabe cómo nos sentimos en este momento. En Lucas capítulo 22, versículo 44, dice que cuando Él estaba en agonía, ¿quién estaba en agonía? Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el eterno Hijo de Dios. Ahora, esto nos permite comprender entonces que nuestro Señor Jesucristo sabe perfectamente lo que es sentir angustia, lo que es estar en agonía por una prueba o por una enfermedad. Él sabe lo que es tener un corazón angustiado. Y por esa razón entonces puede consolarnos. ¿Por qué? Porque Él nos comprende, Él sabe cómo nos sentimos, Él ya vivió eso, Él ya lo experimentó. Por eso en este tiempo de angustia podemos acercarnos a Él confiadamente ante el trono de nuestro Señor, pues Él puede compadecerse de nosotros, porque Él nos entiende. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículos 14 al 16, y habla acerca de que Jesucristo, Él fue tentado en todo, pero nos comprende, nos entiende precisamente por eso. Claro, fue tentado en todo, pero sin pecado, recuerda eso. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, acerquémonos hoy confiadamente. Él no está lejos de ti ni está lejos de mí. Él no se está haciendo el loco ante esta situación, ante esta pandemia. Él no está diciendo, bueno, allá ellos que se defiendan como puedan.
Él no está diciendo, bueno, vamos a ver cómo ellos lo van a resolver, qué es lo que van a hacer. Como hablábamos en estudios anteriores, ¿de dónde vendrá mi socorro? De acuerdo a lo que dice el Salmo 121. Pues nuestro socorro viene de Dios, que hizo los cielos y que hizo la tierra. El Señor no ha entregado el control a nadie de su creación. Entonces, en medio de esta dificultad, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos confiadamente. Él no está lejos. Él está con nosotros, está contigo. Y con su poder nosotros saldremos en victoria. Él ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. O sea, ya estaba advirtiendo acerca de esta pandemia, para usted y para mí. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué siguió diciendo a continuación? Confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido y nosotros somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Padre, bendigo la vida de todas las personas que nos están escuchando, y que en estos momentos, eterno Dios, en el nombre de Jesús, sean liberados de toda angustia, de toda desesperación, de toda desesperanza, de todo desconsuelo, y puedan encontrar refugio en ti, eterno Padre, porque en ti está la fortaleza de los siglos. Bendícelos, protégelos, guárdalos en Cristo nuestro Señor. Y los que estén pasando por algún tipo de dificultad, aquellos, Señor, que han sido afectados o sus familias con el COVID-19, Padre, en el nombre de Jesús, pasa tu mano sanadora y divina, trayendo restauración, recuperación para aquellos, oh Dios, que tienen problemas emocionales, que están afectados por la angustia. Señor, en el nombre de Jesús, trae paz y tranquilidad a su espíritu. Cuando estaba en angustia, dijo el salmista, tú me hiciste ensanchar. Entonces, eterno Dios, amplía nuestra confianza y esperanza en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos, que el Señor les guarde. Nos seguiremos viendo en nuestra próxima reflexión. Bendiciones para todos.